Buen día, profesora, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre el diagrama de fase del suelo, a cargo de la profesora Elisa Rosas Higüey. Aquí, en la parte derecha, tenemos el esqueleto mineral, de lo cual sabemos que la masa del suelo está conformada por pequeñas partículas sólidas y vacíos entre estas. Por lo que este esqueleto mineral sería la imagen, una esquematización real del suelo. Sin embargo, tenemos que recurrir a una reacomodación de estos elementos a fin de poder realizar cálculos simples. Debemos de recurrir a un modelo idealizado. En la parte derecha tenemos dividido en tres fases: sólida, líquida y gaseosa. Para lo cual tenemos esta nomenclatura. Tenemos el W sub A, peso del aire, hasta el W sub T, volumen total. Y aquí pueden observar los distintos elementos con su respectivo significado. También algunos valores importantes a recalcar son que el peso específico viene a ser la relación entre el peso y el volumen. También, dado esto, podemos calcular directamente el peso específico del agua, el cual viene a ser 1 gramo por centímetro cúbico, o en otras unidades, 10 kilonewton por metro cúbico. También es importante recalcar que el peso del aire viene a ser aproximadamente cero. También que el volumen total viene a ser igual al volumen de los sólidos, líquidos y el aire. Es decir, a la suma de las tres fases. O también, si podemos abreviarlo de otra forma, sería volumen total igual al volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Pero ¿qué viene a ser el volumen de vacíos? Igual, esto viene a ser a todos los fluidos que se encuentran en esta muestra. Es decir, volumen de vacíos es igual al volumen del agua y del aire. Asimismo, también tenemos el peso total, que viene a ser el peso del agua más el peso de los sólidos, puesto que el peso del aire se contabiliza como cero. Ahora tenemos algunas relaciones importantes. Desde la relación de vacíos o índice de poros, el cual se refiere a la proporción entre el volumen de los espacios vacíos, poros en un material, y el volumen total del mismo material. Es decir, a mayor índice de poros, mayor comprensibilidad del suelo. La porosidad. Esta se refiere a la proporción de los espacios porosos en un material en comparación con su volumen total. Es decir, esto indica cuánto espacio está ocupado por aire, agua u otros fluidos en relación con el volumen total del material. Es decir, la porosidad, el N, viene a ser igual al volumen de vacíos entre el volumen total. También tenemos el grado de saturación, S, cual se refiere a la proporción del volumen de los poros que está ocupada por agua, en comparación con el volumen total de los poros en el suelo. Lo cual, esto también lo podemos representar en porcentaje, lo cual indica que cuánto volumen de agua está contenido en el volumen de vacíos. Y asimismo también tenemos el contenido de humedad, en lo cual indica cuánta agua hay presente en relación con la masa total del suelo. Es decir, según la fórmula podemos ver que W, el contenido de humedad, viene a ser igual al peso del agua entre el peso de los sólidos. La gravedad específica de los sólidos. Esta es una medida de la densidad de los sólidos en un suelo o material, la cual es la relación entre la densidad de los sólidos del suelo entre la densidad del agua a una temperatura estándar. Y cabe recalcar que el peso específico del agua ya es dato. Como había dado antes, sería 1 gramo por centímetro cúbico o 10 kilonewton por metro cúbico. También tenemos el peso específico natural del suelo, la cual proporciona información sobre la carga del suelo que puede soportar bajo condiciones saturadas. Es decir, el peso total, viene a ser el Y, viene a ser el peso total entre el volumen total. Ahora, el peso específico de los sólidos, Y sub S, la cual se refiere al peso de los sólidos de un suelo por unidad de volumen. Es decir, peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos. Ahora, el peso específico del suelo saturado. Se refiere al peso del suelo y del agua presente en los poros del suelo bajo condiciones saturadas. Esto quiere decir que todos los poros están llenos de agua. Y se calcula
dividiendo en el peso total del suelo saturado entre el volumen total del suelo. El peso total del suelo saturado viene a ser el peso del suelo más la multiplicación del volumen de vacíos con el peso específico del agua. También tenemos el peso específico del suelo seco, Y sub D, la cual eso se refiere al peso del suelo sin agua. O en otras palabras, cuando la porosidad está ocupada solo por aire. Se calcula de la siguiente forma, como se puede apreciar en la fórmula. El peso del sólido dividido entre el volumen total. Y finalmente tenemos el peso específico del suelo sumergido, que es su prima, la cual viene a ser la diferencia entre el peso específico del suelo saturado y el peso específico del suelo. Eso se refiere al peso del suelo cuando está completamente sumergido en agua. Y aquí tenemos este siguiente formulario para emplear en los siguientes ejercicios. Primer ejercicio tenemos la densidad total como dato, el contenido de humedad, la gravedad específica de los sólidos y piden determinar todo lo mencionado. Con estos tres datos ya es suficiente y podemos calcular todo lo que nos están viendo. Para empezar, la densidad, la densidad del suelo seco viene a ser mediante esta fórmula, la densidad entre 1 más el contenido de humedad, la cual ya tenemos de dato y ya podemos calcular directamente. Y es importante recalcar que debemos de dejarlo en las unidades que nos han presentado. La densidad nos han dado en gramos por centímetro cúbico, entonces la, dens- la densidad del suelo seco también lo vamos a dejar en gramos por centímetro cúbico. Asimismo, también tenemos, mediante esta siguiente relación, podemos obtener el peso específico del, del peso específico del suelo, el cual viene a ser 2,7 gramos por centímetro cúbico. En este caso, en el caso anterior, habíamos utilizado el peso específico del agua como 1 gramo por centímetro cúbico, a fin de que todos los que son densidad, peso específico, los mantengamos en las unidades de gramos por centímetro cúbico. Asimismo, ya podemos calcular directamente el valor de E, que viene a ser el índice de poros. Y según la tabla que, que ven a continuación, se encuentra dentro del rango del tipo de suelo de arena, debido a que se encuentra dentro del rango de 0,9 y 0,2. Así que le podemos dar esa clasificación. Con este valor del índice de poros ya podemos calcular directamente cuánto vale la porosidad, lo cual en porcentaje vale 40,74%, lo cual esto quiere decir que este, eh, este 40,74% expresa el volumen de vacíos entre el volumen total. Es decir, hay menos volumen de vacíos, perdón, que de volumen total. Hay menos fluido que sólido. Ahora, mediante esta siguiente relación, podemos obtener el grado de saturación, el S, cual viene a ser 0,3927 o en porcentaje viene a ser 39%, lo cual según esta tabla estaría dentro del rango de 26,50, lo cual le podemos dar la denominación de húmedo. Luego también podemos calcular el peso específico del suelo saturado mediante esta fórmula y obtenemos que sale 20,7 en condiciones saturadas, kilonewton por metro cúbico. Aquí cabe recalcar que tuve que realizar una conversión del peso específico del suelo, de lo cual ya tenía de dato que era 2,7 gramos por centímetro cúbico, pero para pasarlo a kilonewton por metro cúbico se tiene que multiplicar por 10, es decir, 27 kilonewton por metro cúbico. Y asimismo el peso específico del agua tengo que cambiar a otras unidades a 10 kilonewton por metro cúbico. Y así de esta forma obtengo esa respuesta de 20,7 kilonewton por metro cúbico.
Y ya con este peso específico del suelo estructurado ya se puede calcular el peso específico del, del suelo sumergido, el cual sale 10,7 kilonewton por metro cúbico. Ahora, el siguiente ejercicio. De vuelta nos dan tres datos y nos piden todo lo mencionado. Pero esta vez asumiendo que el volumen de los sólidos viene a ser igual a 1. Voy a asumir que es un metro cúbico. Pero sin embargo, más adelante voy a demostrar que este valor es independiente. No interesa mucho debido a que con solamente los tres valores que nos dan, ya podemos establecer una relación entre volumen del sólido, volumen del líquido y volumen del aire. Y sin recurrir a cuánto es, cuánto es el valor de cada uno. Para empezar, como ya tenemos el índice de poros, ya podemos calcular directamente la porosidad. También, también igualmente con el contenido de... Por cierto, el, la porosidad salió 0,4595 o en porcentaje sería 46% prácticamente, lo cual esto quiere decir que hay ese 46% representa el volumen de vacíos en relación al volumen total. Es decir, hay casi igual cantidad de volumen de vacíos que de sólido, debido a que se aproxima casi al 50%. Y ahora, con el contenido de humedad que sale 0,47, en porcentaje sería 40,7%, la cual según esta tabla de saturación, en porcentaje de 0% a 100%, podemos clasificarlo en una denominación de húmedo, porque está dentro del rango de 26 y 50%. Asimismo, la gravedad específica de los sólidos, podemos calcular el peso específico del suelo, e igualmente con el peso específico del suelo seco. Y con estos dos datos, podemos, podemos calcular el peso específico de la muestra. Finalmente, podemos calcular también el peso específico del suelo saturado y también el peso específico del suelo sumergido. Ya, ahora es importante recalcar que no hemos utilizado el dato de volumen de sólido igual a 1. Sin embargo, utilizando este dato, podemos obtener las siguientes equivalencias, los siguientes pesos, pero no afecta en los demás resultados calculados. ¿Por qué? Porque con solamente los tres datos que nos habían dado al inicio, ya se puede calcular directamente una relación entre los volúmenes, volumen del gas, volumen del líquido, volumen del sólido. Ya verá, el siguiente ejercicio, la continuación, este, ahora dice que pide calcular lo mismo, nos dan los mismos datos, pero ahora asumir que el volumen total vale 1. Ya, y como si continuamos resolviendo utilizando los mismos formularios, obtenemos el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento, sin afectar. Y ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Podríamos utilizar esos datos, si utilizamos la definición correcta de cada uno, de cada elemento que estamos utilizando, ¿sí? Pero es más factible para nosotros utilizar el formulario. Pero ahora, utilizando el volumen total, que es igual a 1, obtenemos esto en los siguientes datos. Debemos observar que igualmente esto, al compararlo con el anterior, hay una relación entre los volúmenes. O sea, al tener esos tres datos iniciales, ya se puede establecer una relación entre volúmenes y por consiguiente, ya están predefinidos estos. Aunque se cambie, aunque dan de dato adicional volumen del sólido, volumen del líquido, volumen total, igualmente se puede calcular sin necesidad de eso los demás.
lo demás que están pidiendo en el ejercicio. Finalmente tenemos el ejercicio 3, en los cuales nos dan una muestra cilíndrica de 38 milímetros de diámetro, 76 milímetros de altura, y es importante recalcar que estos valores tenemos de cambiarlo a centímetros, a fin de utilizar el peso específico del agua como 1 gramo por centímetro cúbico. Vale, nos conviene que todo lo dejemos en centímetros cúbicos, en centímetros o en gramos. Ya, así que cambiando, bueno, ahí debe de ser una corrección que el diámetro debe ser 3,8 centímetros y que la altura vale de 7,6 centímetros. Ya, la respuesta es correcta, solo que en la PPT debe decir 3,8 centímetros. Y ya con el volumen, ya podemos calcular con el volumen y el peso que nos han dado al inicio, se puede calcular el peso específico aparente. También tenemos el peso específico del suelo seco, igual viene a ser este, esta fórmula. O sea, este peso específico del suelo seco viene a ser la relación entre el peso del sólido o sea, netamente del sólido y el volumen total. También tenemos que el valor del índice de poros, podemos calcularlo mediante esa fórmula y nos sale que se vale 0,45. O expresado en porcentaje vale 45%, lo cual quiere decir que el 45% representa el volumen de vacíos y el 100% representa el volumen de los sólidos. De igual forma, también vamos a obtener el valor de N, la porosidad, la cual viene a ser 31%. Esto quiere decir que este 31% equivale al volumen de vacíos en relación al volumen total. También podemos calcular el contenido de humedad. Otra forma de expresar esto es mediante la diferencia del peso húmedo y el peso seco en relación al volumen seco. Y esta división sale 0,1589, o en porcentaje sería 16% prácticamente, lo cual estaría en el grado de saturación de ligeramente húmedo, debido a que está dentro del rango de 1 a 25%. Y ahora tenemos el grado de saturación, lo cual lo podemos calcular mediante en esa fórmula, utilizando el formulario, y nos sale que vale 0,9534. Esto quiere decir que el 95% equivale a volumen del agua y esa pequeña, y al 100% en el ser el volumen de vacíos. Es decir, el 95% representa el agua y el 5% representa el volumen del aire. Es decir, hay muy poco aire en comparación con agua. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.